Buenos días, soy Jaime Guerrero para Ciudadanos en Red, con las 5 preguntas sobre un tema a un invitado. En esta ocasión tenemos como invitado a Luis Miguel González sobre un tema muy importante, la COP26. Luis Miguel es, aparte de director de El Economista, un hombre pues muy culto y un excelente economista. Bienvenido, Luis Miguel, y muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto, me siento como en casa. Adelante. Muy bien. Bueno, pues desde que se celebró la Convención Marco de la ONU sobre el cambio climático allá por el 92, casi 30 años, han cambiado muchas cosas. Gobierno, ciudadanía y empresas se han convencido de que hay un fenómeno que pone en riesgo la viabilidad de nuestra especie. Hace 30 años, pues muchos levantaban la ceja y decían, ¿qué es eso del cambio climático? ¿Qué es eso del calentamiento global? Pero en estos 30 años se han acumulado pues muchas evidencias. Sin embargo, un vistazo a los medios de comunicación nacionales no parece habérsele dado la importancia que tiene. Ahora que se está celebrando la reunión número 26 en Escocia, que inició el 1 de noviembre y se extenderá unos días más, yo quiero empezar por lo básico. Primera pregunta, ¿por qué es importante la COP26 en términos económicos y humanos, Luis Miguel? Creo, y lo digo sin ironía, porque es la puesta en escena de un tema relevante en donde están casi todos los actores y, si me apuras, nos importa porque aparecen ahí héroes, villanos, protagonistas, antagonistas, y sobre todo aparece algo que María Zambrano, la filósofa española, decía, aparece esta idea como de misterio y hay algo que está muy por encima de nuestra capacidad de comprensión. Es un tema increíblemente complejo, muy difícil de resolver, pero al cual vale la pena hacer el mayor esfuerzo. Yo diría es el mayor reto para esta y la próxima generación y, si me perdonan el pesimismo, es un reto que sabemos que nos va a superar. Yo creo que frente al cambio climático no hay más que moderadamente pesimistas y extremadamente pesimistas, pero no cabe el optimismo. Muy bien. Bueno, pues se han establecido hasta la fecha varios acuerdos en materia de océanos, bosques y conservación de suelos, pero en el caso del metano, uno de los gases de invernadero, solo 103 países de 200 lo aceptaron. Países enormes con una producción importante como Rusia, China e India se negaron. Va la segunda pregunta. ¿Cómo ves hasta ahora el resultado de la reunión? Hay versiones contradictorias. Biden dice que pues, está muy optimista, pero por otro lado, pues Guterres de la ONU dice pues, que no hay lugar para el optimismo, como tú dices. ¿Cómo ves hasta ahora la reunión? Arroja pocos resultados y muchas preocupaciones. El propio Antonio Guterres dice, a ver, si les parece complicado lograr una firma de 100, 150, 200 países, esa es la parte fácil en una cumbre. Lo complicado es hacer que se cumpla. Y cuando hablamos de cumplimiento, tiene que ver con, yo diría, cumplimiento ponderado dependiendo de la importancia que tiene cada país como emisor, de los recursos que tiene, pero también de cumplimiento implica un acuerdo mínimo después del acuerdo sobre rendición de cuentas, supervisión, etcétera. ¿Cómo se hace para evitar que alguien que firmó simule que está cumpliendo en un tema tan delicado? En ese sentido, a mí me parece que es menos preocupante, valga lo complicado de mi razonamiento, me parece que en algunos casos es mejor la posición de Rusia, India, China, que claramente dicen no le vamos a entrar a países que ponen la firma y después ven cómo no la cumplen. Sabemos que no contamos en ese tema con 3 de los grandes, de los países de referencia del mundo, de las 20 mayores economías y de los 10 mayores contaminantes.
Muy bien. En el compromiso para la financiación, entramos al terreno de los dineros, financiación a los países en desarrollo. Se había quedado de dar 100,000 millones de dólares anuales, pero no se ha cumplido este compromiso. Los expertos consideran que incluso esto es muy poco dinero, hablan de la necesidad de billones de dólares. Mi tercera pregunta es, ¿habrá recursos en un mundo que se recupera de la crisis pospandemia para el tema medioambiental medianamente como se necesita? No, no va a haber recursos, entre otras cosas, porque muchos países que comprometen los recursos, digamos que lo hacen vuelvo a lo que decía al principio, lo hacen una especie de gesto teatral de cara al mundo, pero vuelven los representantes de esos países, estoy pensando en algunos casos Unión Europea, en otros casos Japón, vuelven a su propio país y tienen que pelear centavo a centavo lo que ya comprometieron. ¿Cuáles son las observaciones que se han hecho? Los compromisos que se hicieron en 2009, 2010, en algunos casos no fueron liberados por los países que los comprometieron por cuestiones de cambio de gobierno, de tensión política entre quien gobierna y quien está en la oposición. Pero en otros casos, la no entrega de recursos tuvo que ver con el papel que pueden jugar los países receptores. Estoy pensando países que son fundamentales, pero que tienen gobiernos poco confiables. Me refiero por poco confiables, sobre todo el tema de rendición de cuentas. Y lo digo con todas las letras, ¿quién en su sano juicio le daría dinero a Nicaragua, al gobierno de Ortega, para apoyar mitigación, restauración o combate al cambio climático? Uno de los temas que a mí me parece más interesante que han salido en Glasgow es el papel que juegan las comunidades, por ejemplo, en los bosques. Me refiero a comunidades que viven cerca de los bosques o dentro de los bosques, que son los más interesados en que se conserven los bosques, etcétera, y se está planteando seriamente cómo se puede hacer que los recursos sean administrados o dirigidos hacia ellos. Ya no pensar en gobiernos, pero me atrevo a decir, ni siquiera pensar necesariamente en ONGs en el sentido que se pensaba una década atrás. Menciono este caso porque en México hablamos mucho de asesinatos de periodistas, de lo difícil que es el oficio, pero en el número 1 de la lista de asesinatos por activismo están los defensores de medio ambiente y muchos líderes de comunidades. Sí. Bueno, ya que aterrizas un poco en México, te pregunto, y esta es la cuarta pregunta, ¿cómo viste la participación de México en la COP26 con todo y ese misterioso retraso en la firma del acuerdo acerca de la conservación de bosques y suelos? Creo, y haciendo autocrítica de los medios de comunicación, creo que nos hemos enfocado mucho en gobierno. Y hay que recordar que la delegación mexicana incluye organizaciones no gubernamentales, incluye científicos, incluye activistas. En ese sentido, yo diría, empezando por el gobierno, al gobierno no le importaba la COP. Creo que esto quedó muy claro en el mensaje del presidente ayer, cuando se refiere en la mañanera a esta cumbre, poco menos como si fuera una especie de cónclave de tepocatas, ¿no? Habla de hipocresía y un montón de cosas. Entonces, yo diría, el gobierno llegó con las manos vacías en términos de compromisos o de voluntad de hacer compromisos, pero llegó con muchas expectativas de jalar recursos para México y por desgracia, lo digo, ahí sí, no desgracia de la 4T, desgracia del país, México está en una especie de clase media internacional que no es suficientemente pobre para ser
para estar en la primera lista de receptores, pero tampoco es suficientemente rico o poderoso para poderse sentar a definir reglas del juego. Sobre este misterioso retraso en la firma, la versión que yo tengo es que el gobierno o los representantes del gobierno insistían en que hubiera referencias explícitas a Sembrando Vida. Y hay que recordar, efectivamente, la reforestación es una de las acciones clave cuando estamos discutiendo cómo atrapar emisiones de gases, etcétera, pero hay muchas maneras de hacerla y todavía falta por ver que Sembrando Vida sea la mejor manera de hacerla en México. Yo diría, lo más importante es lo que viene después. El mundo está definiendo nuevos marcos de cooperación, nuevas obligaciones que pueden afectar a México, y cuando digo a México, a industrias mexicanas, a participación de México en mercados. Pongo un ejemplo concreto, Jaime. El Acuerdo de Protección de Bosques plantea mecanismos para que no se puedan exportar o no se puedan vender en los mercados mundiales frutas, verduras, hortalizas que son producidos en terrenos deforestados. Detrás del boom que hay de aguacate, berries, etcétera, en algunos casos lo que tenemos son plantaciones o campos de cultivo que le fueron ganados a los bosques. Ese tipo de prácticas están en la mira y muy probablemente en los próximos meses veamos regulaciones específicas para que ese tipo de los productos que están haciéndose en esos territorios no puedan entrar en el comercio de bienes sin pagar un arancel o de plano bajo ninguna condición. Mencionaste el acuerdo del metano. El acuerdo del metano es muy importante y eventualmente va a significar también un lastre para el proyecto del gobierno en lo que tiene que ver con economías fósiles. El mundo va caminando, yo diría de manera errática, quizá lenta, pero segura a un rumbo en donde va a haber una diferencia entre quien produce con energías fósiles y quien produce con energías renovables. Al gobierno no le está gustando esto, pero insisto, no tenemos el poder que tiene Rusia, el poder que tiene China para, literalmente para poner condiciones, y tarde o temprano esa parte del destino nos va a alcanzar. Muy bien, pues hablando de Sembrando Vida, va la quinta pregunta y última. A ver, el compromiso del gobierno mexicano con el medio ambiente, digo, más allá de la COP, con el medio ambiente, se resume en 3 puntos. A lo mejor me faltó uno, pero no lo creo. 3 puntos que el presidente insiste mucho. El programa Sembrando Vida, 1. 2, el petróleo solo para consumo interno. Y 3, promover la producción de energía por medio de hidroeléctricas. ¿Te parece que estos son suficientes compromisos, digamos, con vistas al futuro? Claramente no. Solo por de alguna manera, por plantear un mapa un poco más grande, también tenemos que empezarnos a acostumbrar a decir cuáles son los compromisos del sector privado, de grandes empresas. Es decir, hablamos mucho al gobierno por razones obvias, mucha de nuestra discusión de los asuntos públicos tiene en el centro al gobierno y en particular al presidente, pero yo diría, no son suficientes los compromisos del gobierno, pero tampoco son suficientes los compromisos del sector privado. Si queremos dar un paso significativo, tenemos que literalmente ponerle más galleta a esto. Empezadas toda esta conversación, yo diría, los medios de comunicación tenemos la obligación de insistir más en este tema. En algunos casos se trata de prevenir lo que viene, en otros se trata de remediar lo que ya hicimos, pero en todos los casos estamos hablando de decisiones que tienen que ver con calidad de vida para las personas.
Un tema en el que creo que es una lástima que el presidente no lo haya entendido así: los más perjudicados por el desorden climático son las personas de menores recursos. También en el daño al medio ambiente son primero los pobres. Sí. Y es una cuestión que a estas alturas está demostrado en cualquier lugar donde se han hecho investigaciones serias. El daño al medio ambiente no pega igual. Ser rico implica tener la posibilidad de tener un espacio donde el aire está menos contaminado, donde hay más sombra, hay más horas de sombra a lo largo del día. Entonces, solo para cerrar el comentario, Jaime, el gobierno no está haciendo lo suficiente porque no le entiende, el presidente no lo impulsa, pero podemos decir algo muy parecido al sector privado: no le está echando las ganas que requiere. Tenemos algunas industrias ejemplares o empresas ejemplares, pero por desgracia son una minoría. Muy bien. Muy bien, pues estas fueron las 5 preguntas a un personaje, en este caso a Luis Miguel González. Te damos las gracias, Luis Miguel, por estar aquí con nosotros. Fue muy interesante. Estas son, ahora sí que eres el iniciador de esta sección, que son 5 preguntas rápidas a un personaje. Luis Miguel González es director del Economista. Mil gracias. El agradecido soy yo siempre. Un abrazo. Un abrazo. Soy Jaime Guerrero para Ciudadanos en Red. Nos vemos mañana. Ahora le corresponderá a Tere Vale. Hasta luego.